Bienvenidos amigas y amigos, estamos aquí en Diálogos Infrarreales. Hoy el tema es el doble discurso de los derechos humanos. Está aquí Ramón Landaverde. Ramón, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ramón? Tenemos dos invitados, si los presentas, por favor. Seguro. Alejandro Pedraza, de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias. Mariana Moranchel, de la Facultad de Derecho en la UNAM, de la UAM. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. A ustedes por asistir. Pues bien, nosotros dentro del colectivo de infrarrealismo jurídico tenemos una duda muy puntual que se la externemos a los dos. Es el tema de los derechos humanos vistos más allá de los lugares comunes. ¿De qué es lo que estoy hablando? Como bien el título lo menciona, el tema del doble discurso de los derechos humanos. Los derechos humanos pueden fungir también como un discurso de poder, de reiteración del mismo, Alejandro. Sí, es una pregunta complicada, ¿no? Pero me parece que sí, efectivamente, como todo discurso jurídico puede formar parte de un discurso del poder, porque por definición es la reproducción de las estructuras. Sin embargo, me parece que para entender el problema hay que develar los imaginarios que hay de fondo y las confusiones que hay detrás de la misma terminología de derechos humanos. La idea de derechos humanos, en una historiografía muy particular que tiene que ver con el surgimiento de los estados modernos y de los estados constitucionales modernos, que tienen como característica fundamental el Estado de Derecho, surgen bajo la idea de establecer un límite al poder arbitrario de los gobernantes. O sea, quieren reconocer libertades, potestades, prerrogativas hacia los ciudadanos y entonces les quieren establecer este límite al poder arbitrario argumentando que las leyes van a emanar de la voluntad popular. En ese sentido me parece que aquí hay algo que hay que puntualizar, dos cosas centralísimas. Primero es límite al poder arbitrario y segundo voluntad popular, o sea, parecería que de inicio, y eso es algo que se quiere olvidar ahora, me parece, de inicio sí hay un reconocimiento de una potestad política en la creación de la misma norma que es con la que se va a regular o se va a administrar a una sociedad. Entonces, en este sentido, me parece que podríamos conceptualizar a los derechos humanos como el cúmulo de libertades, potestades, poderes y prerrogativas que son condiciones necesarias mínimas para la vida digna de los sujetos y que a su vez son producto de la lucha y del proceso de conciencia de los pueblos por esas condiciones. Entonces hay una evolución constante que siempre va a establecer una pugna entre quien determina cuál es esa voluntad popular, que es un discurso de poder, y los sujetos que van tomando conciencia de que requieren nuevos reconocimientos, nuevos derechos, nuevas libertades, nuevos poderes para acceder a sus condiciones de vida digna. Entonces ahí se establece de fondo algo que me parece central, que es el conflicto político. O sea, debemos de reconocer que dentro de esta dinámica, de la pregunta que nos presentas, hay algo fundamental, que es que hay un conflicto de fondo en la lucha por la normativización y la normalización de lo que consideramos derecho, porque habría que poder distinguir entre derecho y norma. El derecho como esa libertad, esa potestad, esa prerrogativa de las personas, de los sujetos, y por el otro la norma, que es con lo que se va a regular ese derecho. Entonces, aunque parezcan lo mismo, no es igual, porque el derecho puede ser uno y la norma ya puede servir a intereses muy particulares, que en este caso pueden ser los de los grupos en el poder, que sería el poder hegemónico, y que establece una pugna con los sujetos sociales que quieren esa modificación, o que quieren que esa normativa se ajuste a exigencias nuevas, ¿no? Sí, al parecer hay muchas contradicciones en la idea de los derechos humanos. En principio la tautología, ¿no? Que la pregunta sería que no todos los derechos son humanos, uno. Dos, ¿por qué en su momento parece que hay distintas categorías? Derechos del hombre no son derechos humanos, o si lo son. Y tres, quizá esto que apuntas, ¿no? La distinción, por eso el doble discurso, entre unos derechos humanos normalizados o normativizados, opuestos en la ley, y otros derechos humanos que estarían, digamos, en un contexto real, sociológico, ¿no? Y de ese modo parece que la cuestión está entre el ser y el deber ser, ¿no? O entre la ley y el derecho. Mariana, ¿qué dices? Pues yo, a diferencia de Alejandro, creo que la idea de los derechos humanos está contemplado dentro del poder. Tan es así que entre los elementos que se busca regular los derechos humanos se encuentra integrarlos e institucionalizarlos a través de códigos políticos. Y el código político más importante que tenemos es justamente la Constitución. Desde mediados del siglo pasado, en 1857, ya se contemplan los derechos humanos
para todos los mexicanas y mexicanos. Eso significa que se han institucionalizado independientemente de la voluntad, que sí es importante como una forma de integrar una norma, todos estos factores reales, pero que el poder político como una forma de limitarse los ha integrado. Tan es así que en el capítulo 1 de nuestra Constitución actual se habla de los derechos humanos y de sus garantías. Pero eso no sería solo todo, sino que se requiere además un límite al poder del poder legislativo. Y en ese sentido se crea un poder judicial que intervenga en los asuntos de los derechos humanos. Y así se crea un Tribunal Constitucional que existe también en la Constitución, y a partir de ahí, en el artículo 103 y 105 constitucional, pues también los derechos humanos son defendidos independientemente de estos factores reales de poder que intervienen, pero que sí dan un límite al poder de los gobernantes. Los tribunales sopesan los derechos, ¿no? Eligen, excluyen. Esa también pues, podría ser otra contradicción interna, ¿no? Quizá los derechos los ponen o los sugieren las personas que están en el poder o las personas que están detrás de estos tribunales. Ramón, ¿qué te parece hasta este momento? Pues más que certezas me dejan bastantes dudas, ¿no? O sea, sobre todo hablando en el terreno práctico, en el terreno de lo real. Ahorita Mariana comentaba el tema del primero constitucional en sus diversas fracciones. En el tercero pues se habla sobre las diversas obligaciones del Estado mexicano respecto a los derechos que pues trata de menciona, ¿no? Su vinculación, su obligación de proteger, de promover, de respetar. Y todo esto, vaya, o sea, inmediatamente me viene a la mente sucesos como los 43 de Ayotzinapa, los diversos defensores de derechos humanos que son violentados sistemáticamente, parecería incluso como por parte del Estado, a través de una política de Estado muy concreta. ¿Ustedes qué tendrían que decir al respecto a estos dos momentos, las obligaciones del Estado y la realidad como tal? Sí, como bien dices, es un tema que abarca toda la sistematicidad de la vida social. Me parece, para retomar el argumento con el que iniciaba, que un punto de inicio fundamental es la confusión entre la norma y el derecho. Entonces parece que el derecho se reduce a la norma. Y es que en la práctica parecería que así es en realidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la profesora, en realidad en México se ha avanzado muchísimo en el reconocimiento de derechos. Pero aquí habría que hacer un apunte, que como también lo dice el artículo 1, una cosa es el reconocimiento y otra la garantía, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? México es un país que discursivamente tiene un discurso de avanzada en términos jurídicos, políticos, medioambientales, pero que en la practicidad y en la práctica concreta pues quedamos muy cortos. Entonces me parece que hay que distinguir esta idea que se nos presentó del inicio, lo que es y lo que debe de ser. Pero esto también hay que tener mucho cuidado porque puede generar un nuevo conflicto y un nuevo vacío interpretativo. Porque si nos vamos a lo que es, para demeritar lo que debe de ser, sin establecer una dialéctica que se implica necesariamente todo el tiempo, entonces podemos decir, como se dice muchas de las veces, ¿para qué queremos derechos humanos o para qué hablamos de derechos humanos si no se garantizan en México? O sea, es una idea que hay que sacar del discurso. Y esto lo digo desde lo que se reproduce en los medios audiovisuales hasta lo que se dice en las esferas del gobierno, como no es extraño escuchar a personajes militares diciendo que en realidad la idea de derechos humanos les pone límites a sus actuaciones. Pero a lo que voy es, entonces afirmamos que en la realidad hay una crisis de derechos humanos. Esto los hace en realidad, creo, más importantes, porque si son las condiciones mínimas para vivir dignamente, pues habría que luchar por ellos, más si se carece de ellos, ¿no? Entonces aquí, ese es lo primero que te habría que tener en cuenta. La segunda cosa es que en esta batalla por los derechos humanos y por el significado de los derechos humanos y la práctica de los derechos humanos, también no nos debemos de dejar engañar por la practicidad, es decir, si no podemos acceder a la garantía de unos derechos humanos, pues ya no hay que luchar por ellos. Parece que ese es como el discurso cotidiano, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención algo que apunta Luigi Ferrajoli en este libro de La Ley del Más Débil, que dice, esto es un engaño, porque nadie dice, hablando de los derechos sociales, que unos sean más importantes que los otros. Eso es una decisión política.
En el caso de México lo podemos ver, cada vez es más enfático el recurso, el argumento de que se tienen que recortar servicios públicos, se tienen que recortar derechos humanos, económicos, sociales y culturales, que ahora pasan a ser servicios. O sea, eso le quita una obligatoriedad, para empezar, ¿no? Que es bastante dramático. Pero no se puede y ni se piensa ni de broma recortar otros espacios como el sistema electoral, o sea, es una decisión política. Alguien en la esfera de poder decide que estos derechos son más importantes que estos otros. Y eso me parece a mí que es bastante grave porque por la emergencia, por la necesidad, se está atentando o se está poniendo énfasis, mejor dicho, en la practicidad y se está olvidando el objetivo real que es la defensa de los derechos humanos. Lo vemos también en materia de seguridad pública. Bueno, está el ejército en las calles. Violan derechos humanos. ¿Qué hacemos? Normalizamos la violencia, en vez de luchar contra esa violencia y contra las cosas que la posibilitan. Esa es la parte fundamental que debe de atender el derecho y que es la unión de entre el ser y el deber ser, que no estoy diciendo que esté mal, o sea, en realidad es parte de la dinámica necesaria del mismo derecho, que es hacer que eso que está en la ley sea una práctica y una garantía. Muy bien, cuando hablabas, creo pensaba yo en esta película de Sacha Baron Cohen que se llama El Dictador, donde vemos encarnar efectivamente a un dictador que llega a Estados Unidos y entonces empieza a hacer una apología de una dictadura. Y es sorprendente porque en su discurso él va hablando de una serie de vamos a decirlo así, de privaciones o de limitaciones a los derechos, pero parece que está describiendo una democracia, ¿no? Dice, en una dictadura tú favoreces a tus amigos, en una dictadura puedes recortar servicios, dárselos a unos, quitárselos a otros, puedes encarcelar a tus enemigos políticos, y me parece que esa es la paradoja, o esa quizás sea el doble discurso del que estamos hablando. Mariana, ¿qué nos dices? Pues a mí me parece que mientras que formalmente existen los derechos humanos, hay la posibilidad de exigirlos. Siempre hay una posibilidad jurídica de exigirlos. Sí es verdad que la gente se puede alzar en armas y decidir no seguir la violencia que hay en el ejército, pero también hay otros medios, los medios jurídicos que ayudan a garantizar esos derechos humanos y que están implementados en nuestro ordenamiento jurídico, que es aquel que une a todo el sistema jurídico mexicano. Entonces yo creo que si bien sí existe ese discurso, también existe la posibilidad de exigirle al Estado la garantía de ellos. Hay varios problemas sobre los cuales se debe de trabajar, entre ellos el problema económico. En épocas de crisis es mucho más difícil establecer hasta dónde qué derechos humanos son los que vas a potenciar y cuáles son aquellos que vas a cambiar. Y eso sí condiciona, y hoy mismo lo estamos viendo respecto de lo que tú mencionabas de los servicios. O, por ejemplo, el derecho humano a una buena administración pública, que esa es una constante que está en las calles y de las cuales nos quejamos absolutamente todos, independientemente de aquel de la seguridad jurídica y el de la seguridad personal, que de alguna manera podemos, a través de los tribunales, solicitar nuestra garantía. Muy bien. Pues brevemente para irnos a una cápsula, Ramón. Pues bien, retomando un poco lo que comentaban los panelistas, sobre agotar el tema de las instancias jurídicas, o sea, yo me pregunto de forma muy empírica, pues, ¿qué ha pasado con todos los casos? No sé, por ejemplo, de mismo Ayotzinapa, que a partir de esta epistemología y esta forma de reconstruir la verdad, esta famosa verdad histórica, se llegan a momentos tan escabrosos desmentidos por otro tipo de organismos, en este caso internacionales, donde trastocan y ponen en controversia este discurso oficial y sacan a la luz bastantes problemáticas en esta construcción, en esta reconstrucción de los hechos desde el momento jurídico. ¿Ustedes qué tendrían que abundar respecto a esta reconstrucción de los hechos de acuerdo al discurso oficialista que se contrapone con la realidad fáctica? Porque ahí están pretendiendo agotar todas las instancias. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, eso, si te parece, lo vemos justo después de la Perfecto. cápsula.
Los derechos humanos, amigas y amigos, están en la cultura popular y creo que los cuatro coincidimos en eso, en la canción de protesta, en la poesía, en la literatura, en las películas, ¿no? Entonces, todavía hay mucha riqueza por explorar. Vamos a ver esta cápsula y volvemos con nuestros invitados para que nos respondan a esta pregunta polémica de Ramón. Desde la teoría del derecho, como en las diversas disciplinas de las ciencias sociales, se formula, tristemente a nivel de lugar común, la pregunta por lo que son y para qué sirven los derechos humanos. Nosotros sostenemos que el discurso de los derechos humanos, así como su concreción, es producto de un sentido capitalista que reúne características muy específicas de su muy específica clase, desde la perpetuación de la propiedad privada hasta la construcción de proyectos educativos como meros centros de formación y capacitación laboral enfocados a los diversos sectores específicos de la división del trabajo. Este discurso hegemónico de supuesta universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad solo son efectivos para el goce de la clase acaudalada. Al condicionar la garantización de los derechos como un producto elitista, su discurso de universalidad se vuelve vil, burdo y retórico. Así, la ideología capitalista tiene su efecto en la reproducción de su maquinaria enajenante, garantizando, esto sí de forma eficaz, el engaño capitalista. Desde el infrarrealismo jurídico, proponemos como primer paso una visibilización crítica de los derechos humanos, mostrando que hay un uso hegemónico que es capitalista, enmarcando la discusión con interrogantes ya no como las clásicas. ¿Qué son y para qué sirven? Sino, ¿por qué son así? ¿Por qué sirven para eso? ¿Por qué funcionan de una manera y no de otra? Distinguiéndolo de un uso que es alterno y que lo confronta al ser contrahegemónico, fundamentalmente a través de una apelación a bases éticas como son, principalmente, la visibilización y aceptación del carácter político del discurso jurídico que se defiende, como la apelación a construcciones de medios y mecanismos reales que sean eficaces al momento de garantizar el disfrute y protección de los derechos que se reconocen. Bien, regresamos después de esta cápsula, justo en el planteamiento de esta pregunta sobre el tema de Ayotzinapa y la reconstrucción de la memoria, de la verdad histórica que la PGR lanzó. Justo este tema es algo que nos inquieta al interior del colectivo y aparte es algo que inquieta al grueso de la población. Queridos panelistas, entonces, ¿ustedes qué opinarían sobre esta confrontación entre la verdad histórica de la PGR y la verdad que vino a desmentirla a partir de los órganos internacionales? Sí, a mí me gustaría, antes de entrar a esa pregunta, aclarar un punto que tiene que ver con lo que se ha venido comentando hasta ahora, ¿no? Cuando uno lucha por un derecho, decía Eduardo García Maínez, que en realidad hacer valer un derecho nunca puede ser un abuso del derecho, no se puede abusar del propio derecho, ¿no? Esto lo digo porque tampoco es que yo esté alentando a la revolución, no, yo me considero pacifista, pero sí creo que debe de haber un proceso muy fuerte de conciencia de la sociedad sobre su poder político, su potestad política, entendida esta solamente entendiendo lo político como la capacidad de determinar el destino de la comunidad y la búsqueda de la justicia, o sea, no al hacer partidismo, no malversaciones de la terminología, y que si lo trasladamos eso al espacio de la lucha por los derechos, la profesora hablaba de algo muy interesante, que es que sí hay tribunales, y de verdad los tribunales, el de la Suprema Corte de Justicia, los tribunales constitucionales han hecho mucho a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos, eso es innegable. Sin embargo, habría que preguntarnos qué casos llegan hasta allá y por qué llegan esos casos y no otros. Porque si regresamos a la pregunta que nos plantea Ramón, ¿qué pasa con estos casos que en el imaginario tenemos? O sea, nosotros pensamos en derechos humanos en relación a la injusticia, por fortuna todavía, ¿no? Ese es un monopolio todavía y una lucha por los sentidos bastante importante. Cuando vemos que hay un problema de derechos humanos, pensamos en casos paradigmáticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que de fondo también hay una intencionalidad del uso del mismo discurso. Decía Boaventura de Sousa, llegamos a una sociedad en la que para defender los derechos se violan los derechos. Entonces,
uso discursivo lo podemos ver, para no meternos en casos más complejos que requerirían como mayor tiempo, en los aeropuertos. Para defendernos de la violencia de los terroristas, podemos pasar por encima de cualquier derecho de cualquier persona. Basta ir a Estados Unidos para darse cuenta de eso, ¿no? De que la dignidad de la persona desaparece completamente. Entonces, ¿cómo hacemos válida la terminología de derechos humanos? Pues luchando por la efectividad y la garantía de esos derechos hacia las personas. Y uno de los más importantes en un país tan lastimado como el nuestro es precisamente el derecho a la memoria. Saber qué pasó y la reparación integral. O sea, saber qué pasó no por el develamiento solo de los hechos ocultos, sino por el reconocimiento de la responsabilidad del Estado sobre qué hizo y qué no hizo para evitar que ese hecho sucediera. En Ayotzinapa nos hemos enfocado mucho en determinar las responsabilidades y las culpabilidades de los funcionarios públicos, lo cual está muy bien, porque hay que castigar a la gente que cometió ese tipo de hechos. Pero también esto va aparejado, y el derecho a la verdad y a la memoria tendría que ir aparejado con el reconocimiento del Estado de que no solo hizo cosas, sino que también no hizo cosas y permitió que otras hicieran. O sea, actuó por acción, o por omisión y por aquiescencia. Entonces, la verdad histórica estaría en ese reconocimiento. Yo como autoridad reconozco que fallé e hice mal estas cosas y voy a hacer lo posible para evitar que se repitan. Y entonces a mí me hace pensar que si no hay esa voluntad del Estado y de un Estado mexicano tan avanzado en la jurisprudencia internacional de derechos humanos, parece que hay una intencionalidad de no resolverlo, para no hacerse responsable de las violaciones sistemáticas a derechos humanos. Desaparición forzada, lamentablemente, es uno de los delitos de lesa humanidad, tipificado como lesa humanidad, que se ha reproducido constantemente contra luchadores y críticos sociales hacia el Estado mexicano. Entonces parecería, gracias a la sistematización que se hace desde los organismos de derechos humanos, que es una estrategia para combatir a los opositores políticos. Mariana. Bueno, yo hablando sobre la verdad histórica, que es la que más me gusta, yo creo que ahí habría que ver que existen varias verdades históricas y a partir del enfoque que se dé es la posibilidad de determinar si hay o no hay una ruptura absoluta de los derechos humanos o si todavía podemos creer en ellos. Ciertamente, yo soy totalmente pacifista y como abogada creo que todo se tiene que ir a partir del Estado de Derecho. Sin embargo, es importante reconocer que hay errores, hay omisiones y hay actuaciones contrarias de la autoridad en hechos tan lamentables como el de Ayotzinapa o como el de cuantos otros personas que hemos visto que han desaparecido porque son contrarias a las ideas de un poder hegemónico. Lo cierto es difícil que una autoridad reconozca su responsabilidad política, porque eso significaría quizás el desgajarse en el poder. Sin embargo, lo coherente y lo conveniente sería, sin embargo, hacer algo para evitar futuros rompimientos de derechos humanos. Sí, nuestro auditorio seguramente tendrá en la cabeza y quizá también muchos de los que estamos aquí, Rosendo Radilla. Radilla creo que representa todo eso que acaban de decir. Es un caso paradigmático del cual muy pocos abogados paradójicamente tienen conocimiento del caso, es decir, hablan de lo que hizo la Corte Interamericana. Es una estrategia, como bien decía Alejandro, se usa para justificar a una clase en el poder, tal, pero nadie en realidad tiene la intención de resolver eso, de ver esa verdad histórica, porque hasta la fecha no se sabe ni se sabrá dónde está el cuerpo. Los familiares no han querido que se les indemnice, pero no, en ese caso paradigmático de los años 70, un caso de cuántos que han pasado desde entonces, desde la Guerra Sucia, seguimos ahí. Al infrarrealismo jurídico le ha preocupado mucho esto. Incluso los coloquios que hacemos denominamos memoria y justicia, cómo van vinculados, cómo es un binomio, y nació en la coyuntura de Ayotzinapa y hemos estado insistiendo que el caso Radilla no es el caso Radilla, es Rosendo Radilla, es un señor que salió a la calle acompañado de su hijo, que le gustaba componer corridos y desapareció, como muchos otros en este país y del cual no se ha sabido nada. Ramón. Pues para ir concluyendo, sobre todo retomando esta cuestión del derecho a la verdad y el derecho a la memoria, que es uno de los temas que reiteramos dentro del movimiento infrarreal,
yo le preguntaría a nuestros panelistas, porque Mariana hablaba sobre el tema de hacer algo, el tema de afrontar estos retos. Ustedes, yo sé que es una pregunta muy abierta y muy complicada, muy ambigua, pero ustedes, ¿qué verían a corto plazo para poder ir accionando y que esto vaya saliendo del atolladero? Sí, pues utilizar esto que se empieza a popularizar, que se llama el uso alternativo del derecho, ¿no? Politizar al derecho y sacar a flote la carga política que de por sí siempre tiene. Porque estábamos en el panel reflexionando sobre el caso de Ayotzinapa, pero a mí también me viene a la mente que no hay que irnos a casos tan extremos. Lamentablemente son los paradigmas. Sin embargo, también hay que poner énfasis para hacer justicia, para reconocer y recuperar ese criterio emancipatorio y dignificador de los derechos humanos, identificar los mecanismos más sutiles, que son, me parece a mí, fundamental en este caso, lo que se le ha llamado la criminalización de la protesta social, que tiene que ver con la instrumentalización de lo que también se conoce popularmente como leyes bala, que por los títulos nos damos cuenta de las cosas que dicen, ¿no? Ley para regular el uso legítimo de la fuerza y control de manifestaciones públicas en el Distrito Federal. Por no mencionar el caso de Puebla, que dejó a un niño muerto, detenidos en la cárcel, algunos de los cuales murieron en prisión porque eran mayores, muy adultos, y que eso se nos han olvidado en el imaginario porque vivimos en un país atravesado con tanta violencia y tantos casos tan dramáticos que no nos damos cuenta que en lo discursivo y en la práctica jurídica más concreta las cosas se están modificando. Ahorita tenemos en puerta el debate sobre la Ley de Seguridad Interior, que en realidad es el perfeccionamiento de la legalización de la violencia institucionalizada en todos los espacios de la vida, porque está bien, ¿quién puede negar que tenemos un problema gravísimo con el narcotráfico? Pero ¿quién no nos dice que no se va a hacer lo que se ha hecho históricamente en México, que es utilizar esa misma normativa para perseguir a movimientos sociales? Recordemos la evolución histórica que ha tenido el delito de disolución social. Empezó como una normativa necesaria para frenar las invasiones extranjeras en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después se quedó porque les funcionó para luchar contra no el enemigo externo, sino el enemigo interno. Y habrá que ver quién es ese enemigo interno y cómo se están construyendo. Porque nadie tiene claras muchas cosas. ¿A qué nos referimos con no alterar el orden público, con paz social, con invasión, terrorismo, quedarían como un poquito más claros, pero las otras dos? O sea, si yo exijo que modifiquen una institución o que no privaticen el servicio de salud bloqueando una calle principal, ¿es alteración del orden público? ¿Eso legitima que el ejército llegue y me reprima, incluso usando fuerza legítima? En esos matices es donde debemos de tener también mucho cuidado, y entonces creo que la exigencia que tenemos nosotros como académicos, como abogados y como luchadores sociales es develar todos esos mecanismos que se están poniendo en marcha desde lo cotidiano para no dejar que avancen y denunciarlos constantemente en todos los tribunales posibles. Pues digo, y yo hablaba, si yo pensaba derecho penal del enemigo, yo pensaba estado de excepción permanente, homo sacer, o sea, son todas estas categorías que la teoría del derecho contemporáneo ha definido como la sofisticación de la violencia institucional, incluso citando a Weber, ¿no? Sí. Es decir, el Estado no solo aprendió a no hacer su trabajo respecto a protegernos o darnos derechos y garantías, sino incluso aprendió a institucionalizar la violencia para mantenernos de alguna manera bajo control. Mariana. Pues ciertamente sí hay que denunciarlos, pero también hay que utilizar, insisto, nuevamente los medios institucionales y en ellos los jurídicos para denunciar este tipo de flagrancias contra los derechos humanos. Tiene razón, cuando cierran una calle, efectivamente lo hacen por el buen sentido de que se está invadiendo un derecho humano del uso del agua, por ejemplo. Pero por el otro lado, también hay otros derechos humanos, como el derecho de libertad de tránsito, que también en algún momento se ven presionados por un nuevo derecho. Entonces, ahí es el equilibrio, lo puede dar también el propio sistema jurídico, que me parece que es la base sobre la que tenemos que funcionar, independientemente de si seguir denunciando casos paradigmáticos y casos normales, cotidianos, que nos pasan a todos, de sentirnos inseguros en nuestras propias casas, no solo ya en la calle,
y eso va en contra también de nuestros propios derechos humanos, de esta seguridad y de la seguridad jurídica que nos debe de dotar el Estado, y que en este momento y en algunas ocasiones sucede que es incapaz de hacerlo. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo, se nos fue como agua entre los dedos, como dirían los poetas. Gracias, Ramón Landaverde. A nuestros panelistas, sobre todo. Gracias a ustedes, nuestros invitados. Los invitamos a que estén con nosotros nuevamente en este caleidoscopio, diálogos infrarreales, y no se olviden de volarle la tapa de los sesos a la cultura hegemónica. Gracias.